Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este curso, uno de los grandes cursos que tenemos nosotros en lo que es Hacker Corporativo, nuestra plataforma de e-learning. Y hoy vamos a hablar de una metodología muy importante para nosotros. Y es una metodología que inclusive todo líder de innovación o toda persona que participe de proyectos de innovación y procesos de innovación tiene que conocer. Y esta metodología es Design Thinking. Para darles un poquito contexto de qué es Design Thinking y de dónde nace, Design Thinking nació por ahí de los 80s, cuando una empresa IDEO y la Universidad de Stanford se unieron para crear esta metodología. Lo que vieron en Stanford y la empresa IDEO de Silicon Valley es que algo que le faltaba a las metodologías de gestión de proyectos es entender a mayor profundidad las necesidades que tienen los usuarios y también definir muy bien quién es nuestro usuario. ¿Ok? Entonces, desarrollaron una metodología basada en lo que son 5 etapas, con lo cual ellos desarrollaron lo que es el pensamiento diseño. ¿Y qué es el pensamiento diseño? Una serie de actividades basadas en herramientas de los diseñadores o de la escuela de diseño gráfico que nos permite a nosotros desarrollar un proyecto. ¿En qué etapa? En etapa temprana. ¿Ok? ¿De qué trata este curso que van a encontrar ustedes en la plataforma de Hacker Corporativo? Trata específicamente de explicar los principios básicos del Design Thinking. ¿De acuerdo? Recuerden que en Rocket Innovation nosotros estamos para ayudarles a ustedes a ejecutar sus proyectos de innovación. Así que si tienen alguna necesidad específica, pueden escribirnos a hola.necesitoinnovar.com. ¿Ok? Ahora, para iniciar este tema y este contexto de lo que es Design Thinking, es importante repasar los objetivos. El primer objetivo de este curso es desarrollar las habilidades del pensamiento y diseño y sus herramientas. Hemos seleccionado las herramientas más importantes que creemos que ustedes necesitan para entender y sobre todo poner en práctica la metodología de Design Thinking. Luego tenemos un grupo de objetivos específicos, como por ejemplo desarrollar las herramientas de empatía y cómo ponerlas en práctica, aprender la diferencia entre un objetivo de proyecto y un objetivo de diseño, que son muy diferentes, entender dos diferentes herramientas de ideación para resolver retos del usuario y desarrollar las habilidades del prototipo y boceto. ¿Ok? Y vamos a cerrar con aprender los mecanismos de validación con usuarios y el uso de las matrices de validación. Algo importante, y es algo que yo siempre platico con la gente con la que hago proyectos de innovación, es que tenemos que entender que el design thinking se habla de que es una metodología centrada en el usuario, porque empieza por lo que es el entendimiento de las necesidades de los clientes, el entendimiento del segmento, sus preocupaciones, los tipos de necesidades, porque todos nosotros los seres humanos tenemos diferentes tipos de necesidades, y luego profundizamos y las priorizamos. ¿Para qué? Para que en la etapa final del proceso de Design Thinking nosotros volvamos con el usuario con una propuesta de valor y le preguntemos, mira esta propuesta de valor, ¿te hace sentido y resuelve tu necesidad? ¿Ok? Por eso vamos a estar trabajando así. ¿De acuerdo? Voy a mantener la presentación acá, así, porque es más práctico para mí. Pero bueno, este es un libro que siempre recomiendo mucho en los cursos presenciales de Design Thinking, que es Change by Design. Y lo que nos dice Tim Brown, que es uno de los creadores de la metodología y CEO de IDEO, también profesor de Stanford, dice que el pensamiento de diseño es un enfoque de innovación centrado en el ser humano, que se basa en el conjunto de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas y las posibilidades de la tecnología y los requisitos de éxito empresarial. Y vean qué importante esta definición porque considera las necesidades del usuario, las posibilidades tecnológicas que tenemos nosotros para ejecutar el proyecto y los requisitos de éxito empresarial. ¿Qué son los requisitos de éxito empresarial? Que este proyecto que estamos desarrollando con el Design Thinking impacte en la estrategia de negocio. Esto es algo muy, muy importante. En nuestro podcast de Hacker Corporativo, ustedes van a encontrar un episodio donde hablamos de este tema, de lo importante que es que el Design Thinking impacte en la estrategia de negocio y construya a las métricas de esas estrategias. ¿Ok? Otro punto importante que quiero que ustedes se lleven es entender que el Design Thinking no es solo un workshop de 2 días, como se ha malentendido en Latinoamérica. El Design Thinking es una metodología de trabajo que dependiendo de la complejidad del proyecto, pues vamos a necesitar ya sea una semana, unos días o inclusive varias semanas. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tamaño y el reto de negocio,
va a ser la amplitud del tiempo de ejecución del design thinking. Otro tema importante es que la metodología es un proceso de trabajo que siempre va a tener al usuario en el centro. ¿Ok? Nosotros, ¿qué vamos a hacer con el design thinking? Vamos a poner al usuario en el centro del proyecto y de la estrategia del negocio, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus preocupaciones y entendiendo el contexto en el cual se desarrolla esta persona. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuándo usamos design thinking y cuándo no usamos design thinking? Design thinking es una metodología muy poderosa que nosotros podemos usar, especialmente cuando no tenemos claro, uno, quién es nuestro usuario, ¿ok? O nuestros grupos de usuarios. Y dos, qué tenemos que desarrollar o qué tenemos que resolver, ¿ok? El design thinking, por tanto, es una metodología que es muy poderosa en escenarios de alta incertidumbre, donde no tengo claro quién es el usuario, cuál es su necesidad y qué tengo que diseñar o desarrollar para resolver ese problema o esa oportunidad. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente dentro de la metodología. ¿Para qué? Para que entendamos en qué momento y en qué tipos de proyecto nosotros podemos usar el design thinking. Fases del design thinking, y esto es algo importante que vamos a ver dentro del curso. Nosotros, como les mencionaba, vamos a utilizar la metodología de Stanford, que es la metodología que tiene 5 etapas. La primera etapa es empatizar, donde vamos a entender y a investigar quién es el usuario, quiénes son los tipos de usuario y cuáles son las necesidades fundamentales de los usuarios. ¿Ok? La segunda etapa es la etapa de definir, que es cuando yo, ok, de toda esa exploración que hice, de todo ese entendimiento del usuario y sus necesidades, defino cuál es la necesidad con mayor impacto para mí, ya sea a nivel de dolor de cliente y también a nivel de oportunidad del negocio. ¿De acuerdo? Yo en definir, y eso es importante, yo en definir qué voy a hacer, voy a mezclar y a simplificar la información que encontré en empatizar y la voy a integrar con los objetivos de la estrategia para definir un objetivo de diseño. ¿Ok? Es la integración del objetivo del usuario con el objetivo del negocio. Cuando yo ya tengo identificado y desarrollado ese objetivo, voy a ir a la fase de ideación, que es la fase creativa. Y es la fase que normalmente se confunde con un taller de design thinking. Idear es la etapa donde yo voy a generar todas las posibles soluciones, ¿ok? A través de diferentes herramientas creativas. ¿Para qué? Para resolver ese reto de diseño que definí en la etapa anterior. Entonces, yo con el equipo de proyecto, y inclusive yo puedo invitar gente externa a la organización, ya sean, por ejemplo, expertos. Si estamos haciendo un producto, por ejemplo, de cuidado personal para mujeres, podemos invitar a ginecólogos. Si estamos diseñando, por ejemplo, un producto de ropa, podemos invitar a diseñadores de ropa, etcétera, etcétera, modistas. Y entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a través de algunas técnicas creativas, generar todas las posibles soluciones. ¿Ok? Yo tengo que filtrar dentro de la fase de ideación o etapa de ideación, que puede ser una sesión de trabajo de 6, un día completo, de 6 horas o un día completo. Puedo filtrar las ideas y decidir cuáles son las que resuelven mejor el reto de negocio o de diseño que definí en la etapa anterior. Cuando yo ya defino cuál es esa idea con mayor potencial, que digo, esta idea es la que me va a dar a mí potencial para resolver ese problema del usuario, es escalable y la puedo ejecutar, entonces voy a la etapa de prototipar. ¿Qué hacemos en la etapa de prototipar? En la etapa de prototipar, lo que vamos a hacer nosotros es crear una simulación. ¿Qué es el prototipo? Es una simulación de la propuesta de valor. Es una herramienta que a mí lo que me permite es ir con el usuario y decirle, mira, estoy pensando esto para ti. ¿Qué percepción tienes de él? ¿Te resuelve tu necesidad o no te resuelve tu necesidad? ¿De acuerdo? Entonces, ojo, un prototipo no es un producto final. Un prototipo es una herramienta que simula el posible producto o servicio que estoy diseñando. ¿Para qué? Para ir con los usuarios a la etapa de validación, preguntarle, ¿te resuelve tu necesidad? ¿Estás contento con lo que te estoy proponiendo? ¿O
requieres algún cambio o algún ajuste que tenga que hacer en esa propuesta de valor. Y esto es importante porque normalmente en las organizaciones asumimos que el prototipo es un producto final y hacemos un gran caso de negocio con un presupuesto muy alto, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es una simple simulación de cómo se vería y cómo funcionaría esa posible producto final. ¿De acuerdo? En la etapa final, en la etapa de validación o validar, ya yo hago un reclutamiento de usuarios. Normalmente nosotros en Rocket Innovation trabajamos con reclutamiento de entre 14 y 16 personas con las cuales vamos a hacer una validación. ¿Cuál es la técnica que nosotros más recomendamos? La entrevista. Entonces vamos a invitar a 12, 16 personas, pueden ser dentro de la compañía o fuera de la compañía, preferiblemente fuera de la compañía, que estén o que sean afines al segmento inicial, ¿verdad? Y voy a presentarles el prototipo. En esta fase es importante crear un guión de preguntas que me van a servir a mí como entrevistador. ¿Para qué? Para tener una conversación. Ojo, no es aplicar un cuestionario, es tener una conversación con el usuario, con una historia, poner el contexto, ¿verdad? De dónde va a vivir ese posible producto y platicar con la persona y decirle, mira, ¿qué te parece? Encontré y entendí que tienes este problema o esta necesidad y diseñé este posible producto y me gustaría que me dieras retroalimentación. ¿Cuál es tu percepción de esta propuesta de valor? Y ahí el prototipo se vuelve una herramienta muy poderosa. ¿Por qué? Porque permite a la persona visualizar lo que yo estoy proponiendo. Cuando yo termino la etapa de validación, debemos hacer una sesión de cierre de aprendizajes con el equipo de proyecto para decirle, miren, estos son los aprendizajes, estos son los ajustes que hicimos, y si no hay que hacer ajustes, avanzamos ya a crear el producto mínimo viable. Aquí es donde conecta Design Thinking con Lean Startup, que es otro curso que tenemos nosotros en la plataforma de Hacker Corporativo. ¿Ok? Entonces, como les platicaba anteriormente, punto número 1, empatizar, entender al cliente o segmentos de clientes. Definir, creo y defino el objetivo de diseño, eso que tengo que resolver. Idear, genero las posibles soluciones, las posibles ideas para resolver ese reto anterior. Prototipar, creo la simulación de la propuesta de valor para ir con el usuario y preguntarle qué le parece. Y validar es el proceso de validación y de retroalimentación del usuario que me permite a mí hacer ajustes de la propuesta de valor. ¿De acuerdo? Por último, un tema muy importante para mí, especialmente dentro de este proceso, es entender que nosotros, si vamos a participar de un proceso de design thinking, tenemos que tener una visión holística del proyecto. ¿Y qué es una visión holística del proyecto? Es trabajar el proyecto desde lo que yo llamo las 3 dimensiones de innovación. 1, deseabilidad del cliente. ¿Cuál es esa necesidad con mayor potencial y escala? Uno de los errores típicos a la hora de hacer procesos de design thinking es que los equipos estandarizan las necesidades. ¿Y qué quiero decir cuando me refiero a estandarizan las necesidades? Pues que básicamente lo que hacen es que asumen el mismo peso para las necesidades. Cuando en realidad nosotros como seres humanos tenemos diferentes niveles de tensión alrededor de una necesidad, ¿verdad? Una necesidad para mí, para Aldo, respecto a, no sé, el sabor de la pizza, puede ser más relevante que para un Percival, que es mi socio. ¿De acuerdo? El segundo eje de las dimensiones de innovación es la viabilidad comercial. ¿Tiene potencial de negocio o no tiene potencial de negocio? ¿Tiene capacidad de escala o no tiene capacidad de escala? Y la tercera dimensión de lo que es el pensamiento holístico o las dimensiones de innovación es la factibilidad operativa. ¿La podemos ejecutar o no lo podemos ejecutar? ¿Ok? Entonces, deseabilidad del cliente. ¿Qué necesidad estoy resolviendo? Y si esa necesidad es una necesidad con un alto nivel de tensión y estrés para el usuario. Eso nos va a decir a nosotros qué tanto potencial de escala tiene. Punto número 2, viabilidad comercial.
qué tanto potencial para los objetivos de la estrategia y el negocio tiene. Y factibilidad operativa, ¿lo puedo ejecutar o no lo puedo ejecutar? ¿Y qué recursos necesito para ejecutarlo? Así es como yo tengo que ver el negocio. ¿Ok? Y por último, para cerrar, algo importante para entender lo que es el ciclo y el desarrollo de el Design Thinking y dónde vive. Esta es una gráfica muy sencilla, donde nosotros, de hecho la voy a proyectar, donde nosotros visualizamos dónde trabaja el Design Thinking a nivel de costo y de requerimientos tecnológicos. ¿Para qué? Para que de nuevo no confundamos el prototipo con lo que es un producto mínimo viable y un producto final. El prototipo normalmente tiene que ser un recurso de bajo costo, ¿ok? Donde tiene que ser el costo de producción debe ser muy bajo, inclusive cero. Podemos hacer prototipos en diferentes soluciones y con diferentes utilidades o aplicaciones. Luego está el producto mínimo viable, o como se dice en inglés, el MVP, el Minimum Viable Product, donde nosotros ya creamos la primera versión de producto que podemos lanzar al mercado para tener retroalimentación en un experimento de pocas semanas. Y por último está el producto final, que ya es ahora sí, un producto final con una especificación final que yo voy a lanzar y voy a escalar en el negocio. ¿De acuerdo? Esta gráfica la quería poner para ustedes en este curso. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos dónde vive el Design Thinking, para que no aparezca una persona que diga, dame cuánto va a ser el retorno de la inversión. No, en Design Thinking no medimos el ROI. Estamos midiendo usabilidad y percepción de valor, ¿ok? No vamos a medir ni el gross contribution, como dicen empresas de consumo masivo, ni el EBIT, ¿verdad? Nosotros lo que estamos visualizando aquí es percepción de valor a través del prototipo. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, quería este video que va a estar en la plataforma. Este video lo quería complementar con esta frase. La metodología del Design Thinking empieza con el usuario y termina con el usuario. La tecnología es secundaria. No se enamoren de la tecnología en el proceso de Design Thinking. La tecnología es simplemente un recurso. Y cuando me refiero a que no se enamoren de la tecnología es no estamos desarrollando un producto final ni algo sofisticado. Estamos haciendo un proceso de entendimiento de las necesidades de los clientes. ¿Con qué fin? Con el fin de poder nosotros materializar qué es lo que realmente quiere este usuario. ¿Ok? ¿Qué van a encontrar dentro de la plataforma? Y eso es algo muy importante. Dentro de la plataforma van a encontrar lecturas, que es importante que las hagamos porque son lecturas de casos reales, y también otros videos que hemos diseñado para ustedes, pero sobre todo van a encontrar también los documentos descargables para que ustedes puedan ejecutar sus proyectos. ¿De acuerdo? Así que mucha suerte y espero que disfruten mucho este curso. Un abrazo y nos vemos. Recuerden, si necesitan algo adicional, pueden escribirnos a hola@necesitoinnovar.com.